Bueno, el día de hoy tenemos un capítulo especial porque no tenemos a David. Y como no tenemos a David, tenemos que reemplazarlo con alguien más interesante. Y por lo tanto, el día de hoy tenemos a... El depa. El depa. El depa de al lado. De al lado. De al lado. De al lado. Soy periodista, soy politóloga de formación y estoy ahorita pues siendo freelance porque estoy estudiando la maestría y necesito dinero. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Cuéntanos, ¿por qué estudiaste periodismo, Yuri? Pues estoy haciendo la maestría en periodismo porque me quiero especializar en periodismo de datos, Ok. que esa rama no existe en México, o sea, no existe ni programas que tengan periodismo de datos, ni medios de comunicación que tengan su unidad de datos, su unidad como de investigación de datos, como si lo tienen como medios allá. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Ok. Ajá. ¿Y a qué te refieres con periodismo de datos? A ver, explícales a las personas que nos están viendo, ¿qué es el periodismo de datos? Ok, el periodismo de datos es como una intersección entre periodismo y ciencias de datos. Okay. Entonces sí es pues aprender a utilizar las paqueterías de datos para trabajar con bases de datos muy grandes y poder analizar la información para de ahí sacar historias. Entonces es como, el primer paso es los datos y ya de ahí pues vas a buscar historias, vas a buscar gente, o sea, como contar una historia a través de los números que encuentras, eso por una parte, y por otra parte también es como para que aprendas programación, para que sea como una forma interactiva de presentar tus historias. Okay. ¿Por qué te apasiona? Sí, siempre en las mañanas, mis papás, bueno, mi papá escuchaba todo el día la radio, así, las mismas noticias todo el día. Siempre había periódicos en mi casa, entonces siempre fue algo que era cercano, de camino a la escuela siempre estaba Carmen Aristegui. Una vez, siempre iba al librero de mi papá, porque tenía como buenos libros, y una vez encontré un libro de Lidia Cacho sobre la prostitución en el mundo, o sea, como las redes de la prostitución. Y lo abrí así en una página cualquiera y me enganché muchísimo. Entonces ya como que me empecé a meter más en quién era Lidia Cacho y cómo había hecho como esa investigación encubierta, que en algunas partes se hizo pasar como prostituta, como teibolera. Y ya eso como que me llamó mucho la atención. Y no sé, lo decidí muy chica, como a los 14 años decidí que quería ser periodista. Qué padre. Ajá, y en la escuela, en una actividad que era así de ¿cómo te ves de grande? Porque me quedé pensando mucho y dije, uy, quiero ser periodista. ¿Cómo era la actividad? ¿No sabes? Es que me suena interesante. Pues era como que eres un círculo, estábamos en un círculo y tú decías como, estaba muy tonto, tenías que como de actuar, o sea, pensar como qué te gustaría hacer o cómo te veías y como actuarlo en mímica y los demás tenían que... ¿Será como hay que adivinar? Sí, habla de profesiones complicadas, ¿no? Me acuerdo de una chica que decía que quería ser filósofa. O sea, como era, se puso en medio y dice como... Pues sí, justo como cubrirías las mañaneras. Sí lo haría, si me lo pidieran, pero creo que un riesgo de las mañaneras, y es algo que han visto muchos de los periodistas que van, es que están expuestos a muchísima violencia digital. Una amiga periodista fue una vez a la mañanera, nada más una vez, a hacer una pregunta sobre un reportaje. Eso hacen mucho los reporteros, que hacen un reportaje, lo publican y van a la mañanera a preguntarle como sobre pues, lo que expusieron en el reportaje, ¿no? Preguntarle a hambre como sobre eso. Entonces a esa amiga, AMLO le dijo como, tú la nueva, y ella, ay, sí, yo, es mi primera vez aquí. Y entonces le hicieron un video que decía, AMLO responde a reportera primerita. Y entonces, y el video era como, ay, pues esta reportera fue a decirle sobre, creo que su reportaje era sobre homicidios a niños, pero dentro de la casa, o sea, como violencia intrafamiliar. Ajá, hacia niños. Y
Y entonces decía, bueno, le hizo esta pregunta y pues revisamos su perfil, revisamos todas sus cuentas y ella o sea, ella como que no pone muchas opiniones y así, entonces, bueno, vemos que es alguien como balanceada, habla como temas críticos, no sé qué, en su Instagram podemos ver tal cosa, pero pusieron sus cuentas de Instagram, su cuenta de Facebook, su cuenta de... O sea, la iban a doxear eventualmente. Ajá, de Twitter, le empezaron a llegar muchísimos como inbox, como hola, qué guapa, hola, no sé qué, muchísimos así. Y bueno, ese fue un caso no tan grave, pero sí de otras reporteras, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción, que fueron también después de sacar un reportaje y les llegan amenazas de muerte. Sí, o sea, como que hay como todo un ejército en internet. En lo que, pues, no necesariamente, pero de gente que apoya. Ajá, exacto. Cualquier cosa que digan en contra, pues se van contra esa persona que dijo algo en contra del presidente. Sí, y ahí también se desarrollan como dinámicas muy tóxicas dentro de las mañaneras. Eso me han contado como mis amigos que han ido. Que existen, pues, sí, los youtubers, ¿no? Y que siempre se sientan hasta adelante, no sé qué. Pero también existen como los periodistas que siguieron a AMLO desde la campaña. Entonces, como que son muy cercanos a ellos, pero como que también ya sienten que tienen más derecho, ¿no? Porque nosotros estuvimos ahí desde siempre. Se supone, bueno, yo no he visto exactamente el estudio, pero supone que hay una página que ya analizó de cierta manera cómo funciona una consultora de mañaneras que te dice cuánto tiempo le dan a ciertas preguntas y normalmente le dan más tiempo a preguntas que son muy estúpidas, o sea, o cosas que no tienen mucha relevancia en ese momento para que AMLO se explaye y que no haya preguntas tan invasivas y que las preguntas invasivas o conflictivas AMLO sí las cortan. Pero es que no saben, ok, como la respuesta. Ajá, sí, porque no saben qué pregunta van a hacer. O sea, yo lo que había visto en de la consultora era como qué tantas veces le daban la palabra a quien se sentaba en la primera línea, en la segunda, en la tercera. Y o sea, esto ya son como dinámicas muy internas, pero por ejemplo, si tú tienes la acreditación, eres el primero que pase, independientemente del momento en el que estás formado. Si eres invitado, te dan como de una vez, que son para los reporteros que van de una vez, y te dejan pasar después, ¿no? Entonces eso ya reduce tus posibilidades de que te den la palabra. Ajá, que te den la palabra. Te tienes que despertar a las 4 de la mañana, estar ahí formado a las 5, que es cuando... Lo que queríamos hacer, de hecho. Yo sí un día, nada más. Pues A ver si me dejan pasar. Sí podrías ir. Creo que son muy abiertos en quién puede ir. Pues justo como todos estos personas que tienen un blog las creo también, así como de... Porque una amiga, ella tenía que cubrir las mañaneras y le dije... Podemos saber, ¿le pagaban bien por ir las mañaneras? Le pagaban un sueldo de reportera. Cualquier era extra. Era como un salario promedio. No sé bien cuánto le pagaban. Pero no le pagaban bien. Pues, o sea, no. O sea, bueno, probablemente. ¿Cuánto? No, es que no sé bien, no estoy Sí, segura. no queremos Ni siquiera estoy segura. O sea, el periodismo también es mal pagado. Entonces, para salarios de periodista, yo creo que estaba en el promedio un poco arriba. Órale. Y ella le pregunté como cuántas veces cuántas veces te dio la palabra, porque creo que ya después dejó de ir. Y me dijo, creo que como 7 veces me dio la palabra y 4 que yo grité. Okay. Como que al final como de, ¡ay, no se va! Ok. Entonces también hay esa dinámica de que sí, al que le da la palabra al que escucha, me imagino. O sea, sí tienes que hacerlo como al viejo usanza de gritar. Ajá. Sí. Al final ha habido notas que he sufrido muchísimo, pero al final aprendo un buen. Sí. O sea, una que me hicieron hacer sobre ¿qué era? Calificadoras. Las calificadoras. No sabía y se me hacía súper aburrido. Así era como, porque era que justo había caído, o sea, creo que era Standard & Poor's, que había bajado a Pemex de... Sí, calificación crediticia. Ajá, como un escalón. ¿Y qué significaba eso? Yo tengo claro. Y me dijeron como, ten por lo menos 3 entrevistas. Y entonces como que empecé a entrevistar gente y yo, y luego como entrevistas a gente
que está muy apasionada, siento que también es algo que hace que te interese. O sea, de cierta manera te vuelves también como, ¿cómo se dice? Todóloga. O sea, te enteras de todo y sabes un poquito de todo. Ajá, y eso está bien padre. Y cosas así, también una me hicieron hacer de Peñafiel, del arsénico, que sí era cierto que... ¿Y qué O sea, que también pasó? podía afectar. No quiero saber. Bien, déjame. O sea, lo que me dijeron de eso a la persona que entrevisté es que sí tiene arsénico, pero o sea, y sí supera como ¿El permitido? el permitido, pero eso es considerando que tienes un consumo de 2 litros diarios y durante toda tu vida, o durante un periodo prolongado. Entonces, o sea, sí te puede afectar y te puede dar como cáncer de vesícula y cáncer de piel, creo que cáncer de piel. Pero es con un consumo, o sea, es con un consumo de Peñafiel que no tienes. O sea, porque es como si tomaras Peñafiel como si tomaras agua, mucha agua. Entonces, sí, pero sí. Sí, es muy rico, Sí. Y además las naranjadas y eso son muy buenas. A mí solo me gusta la natural y Yo creo que la twist deliciosa. es deliciosa, pero la naranjada... Y también la toronjada, puta, cuando la sacaron súper buena. Pero bueno. Entonces, sí, lo que te había dicho la otra vez es que existen páginas que están creadas para hacer noticias falsas, pero de contenidos muy amarillistas, entonces que van a generar clics, o también otro tipo de noticias falsas que son como igual muy amarillistas y que la nota es de otra cosa, no relacionada. Por ejemplo, había una durante las elecciones que estaba súper chistosa, decía: bebé no deja de llorar por pellizco que le dio Angélica Rivera durante un meeting. Qué buen título. Eso atrapa, la verdad yo admiro mucho, o sea, las personas que hacen eso porque son unos genios. Incluso las notas rojas, o sea, las portadas del metro y ese tipo de cosas como, wow, qué creativos son. Y ya abrías eso y era de un bebé, de una señora en Puebla que dejó a su hijo dentro de un coche y que tú estaba llorando. Y ya nunca mencionaba en la nota Angélica Rivera, nada, ¿no? Pero Todo el mundo hace. ajá, todo el mundo haciendo eso. Y creo que también hay diferentes formas de hacer clickbait y hay diferentes estrategias para atraer a la gente sin sacrificar la calidad ni la rigurosidad de su contenido. Por ejemplo, los fines de semana pues publican cosas como más soft, ¿no? Porque no quieren leer noticias o cosas así que finalmente la gente Como lee cosas mañana olvidadas. en su rutina, ¿no? Entonces son cosas más soft, cosas de música, de artistas, etc. También como por la hora en la que comparten las cosas, ¿no? Más en la mañana, los reportajes o más así. O sea, como ciertos criterios conociendo tus audiencias y por eso muchos medios tienen editores de audiencia que analizan los comportamientos de los lectores basados solamente en su comportamiento en la página, o sea, esa información no es como de... ¿Por cuánto tiempo están en la página? Ajá, no es como de Cambridge Analytica. Sí. O que... De cierta manera también, o sea, Qué buena onda. hay ciertos portales de noticias que sí te dejan entrar, digamos, con Facebook, ese tipo de cosas, entonces ya tienes la identidad de la persona. Me imagino que sí debe haber ciertos sitios de noticias que tienen toda tu información. Cultura colectiva. Sí, hay periodismo bueno o malo, chafa y no chafa. Y sí hay lectores chafas y no chafas. También, o sea, como de las dos partes, tanto de quien escribe como de quien lee. Sí. Creo que, o sea, como periodistas como que tratamos mucho, y justo hacemos mucho eso en la verificación de noticias falsas, como no de ir a corregir a otro periodista, ¿no? De que a ver quién es mejor y quién hace mejor su trabajo. Pero creo que sí hay como ciertas como estándares con los que tiene que cumplir un periodista, ya sea como de ética periodística o ya sea como de verificar la información, de que de preguntarle al menos 2 personas algo, de ir directamente al lugar. Entonces, siempre y cuando tengas como estos, o sea, cumplas con estos estándares mínimos de periodismo, de calidad,
sí, yo creo que puedes hacer un buen trabajo. Y pues obviamente existen como diferencias, ¿no? en cómo ocurren las cosas o como que no puedes estar de acuerdo, pero sí como que yo sería como muy cuidadosa como en decir, ah, sí, es más periodista, descalificarlo porque sí, no es como una lucha de, o sea, sí no parece como una lucha de egos, y de si hay buenos o malos lectores. Creo que sí hay como lectores que leen como mucho como en una burbuja, ¿no? O sea, por ejemplo, justo no recuerdo cómo se llamaba, un sitio de noticias falsas que metió muchas noticias en la agenda de las elecciones estadounidenses y que era un sitio de extrema derecha. Y era muy grande como el número de lectores y como que el número de lectores solo leía eso, o solo leía como otros de faltas o sea, como que creo que sí la gente genera como una burbuja informativa. O sea, no creo que las personas, o que muy poco de personas que leen la jornada, y que leen la jornada y Excelsior, ¿no? O la jornada y Milenio. O sea, creo que al final sí están como muy metidos o que buscan un medio que se acerque a la tendencia que siguen. Y también creo que los lectores, y eso lo vemos mucho como con las noticias falsas, son como muy renuentes a cuestionar la información si esta va de acuerdo con lo que ellos creen. O sea, por ejemplo, mucha gente que apoyaba a AMLO, pues compartía noticias falsas de AMLO que lo beneficiaran, ¿no? Gente panista, otras de AMLO que no, sin antes checar las de sí, porque pues va de acuerdo con lo que piensas y lo que crees y lo quieres creer. Pero aquí también es interesante ese punto, ¿no? Porque de cierta manera esa burbuja informativa se genera por los lugares en los cuales se encuentran las noticias. Es decir, Facebook siempre te, digamos, si tú empiezas a buscar noticias de AMLO, eventualmente te va a llegar un camino en el que solo te van a presentar noticias de AMLO, porque te van a recomendar noticias de AMLO. Digamos, si estás buscando solamente noticias de AMLO que sean buenas, Facebook simplemente te va a direccionar a eso, o Twitter, porque digamos que tanto Facebook como Twitter tienen ese sesgo ya no solamente son plataformas, sino ya se comportan como editores. Entonces, sí, a lo que voy es, las personas incluso si quisieran salirse ya de esta burbuja informativa tendrían que ser como muy activos en hacerlo, porque de manera pasiva ya estás como de cierta manera controlado. Bueno, ¿tú qué opinarías de eso? Pues sí, supongo que sí. Si consumes medios digitales, sí. Sí, puede, o sea, que sea como pocos pero la radio. Pero sí, creo que sí. Ahí tu pregunta de como qué recomendaciones les daría como a los lectores de cómo identificar buenas noticias. Ajá, y así. O sea, creo que hay criterios, o sea, justo como había dicho hace rato, como que hay cosas que tienen que hacer los periodistas. Entonces yo empezaría descartando los medios que no hacen eso, que incumplen eso. Por ejemplo, cuando fue lo del niño de Saltillo, que mató a varios compañeros y a la maestra y así, hubo algunos medios que publicaron, creo que fue Reforma, que publicó la foto de los niños muertos. O sea, y sí les tapó la cara, pero uno, es innecesario, dos, es revictimizante, tres, está violando como los derechos de la familia y de los niños. Entonces, y solo como por tener una imagen sensacionalista. Entonces, clickbait impreso. Sí, eso descalificaría los que igual son revictimizantes, que tienen titulares en donde están culpabilizando a la víctima o estigmatizando a la víctima. También muchos medios, hubo otros como que echan la culpa a los papás. Papás se opusieron a la revisión de niños que crecían de la guerra de la... ¿Qué? O sea, pero que si haya como cómo te va curando la información, y puedes buscar como, bueno, quiero seguir
la jornada y... Para tener los dos puntos. O sea, a lo mejor podría ser como hacer algún tipo de dialéctica periodística, de tener los dos puntos de vista y encontrarlos y encontrar tal vez el punto medio entre ellos dos. Sí, o también es interesante ver como qué es lo que presentan otras personas. Por ejemplo, mi papá sí empezaba escuchando en la mañana a Carmen Aristegui, después escuchaba a Pepe Cárdenas de Radio Fórmula, después escuchaba a Ciro Gómez Leiva, después a... y en la noche terminaba con... en la tarde escuchaba a López Dóriga y en la noche cerraba por el programa de López Dóriga. Y yo decía como... que ¿por qué? O sea, ¿por qué como tan variado? Y decía, pues es que... y después ya no le gustaba López Dóriga, pero lo seguía viendo porque decía, pues es que también me gusta ver cómo presentan las historias, cuál es como el ángulo que puedo no estar de acuerdo con el forma que lo hacen, pero me gusta. Y incluso este sesgo o esta como inclinación política a tener así que la forma en la que curan la información sea diferente y después cubran otros temas que no van a cubrir. Sí, incluso la misma nota la vas a ver de dos ópticas, ¿no? Y tú ya vas a tener como más de información, porque una puede estar sesgando la nota hacia su ideología, otra hacia su ideología y ya tienes la nota completa por haber leído las dos. Sí, o podés entender, como por qué uno se está ayudando. Pues en todos lados, ¿no? Porque el sensacionalismo vende, sea donde sea. O sea, los seres humanos les manda el sensacionalismo y sentirse enojados con algo y estar así, bueno, esa es mi teoría. Porque... Esa es mi historia. Me encanta esta historia. No, o sea, pero viendo las noticias en todos lados, o sea, también en Estados Unidos, pues muchas de las noticias justo van dirigidas a mover ese outrage y que la gente se enoje y alimentar eso. Sí, o sea, es que se supone como que las funciones del periodismo, o sea, como la función democrática del periodismo, es una de ellas es movilizar. Entonces, pues si son como temas indignantes y cosas así, pues es más probable que te vaya a llamar a la movilización. Otro, generar discusión en espacios públicos, ser como que dicen como el cuarto estado, ser un mecanismo de rendición de cuentas. El depa. El depa. El depa de al lado. De al lado.